El registro histórico y arqueológico del Próximo Oriente Antiguo documenta con precisión el auge y la abrupta disolución de las estructuras estatales en la llanura aluvial de Mesopotamia. Hacia finales del tercer milenio, antes de nuestra era, la tercera dinastía de Yor articuló un sistema de centralización administrativa y económica sin precedentes. No obstante, la estabilidad de este modelo civilizatorio se vio severamente comprometida por una conjunción de variables climáticas, presiones migratorias externas y fracturas logísticas internas. El colapso subsiguiente no solo transformó la geopolítica de la región, sino que redefinió los patrones de asentamiento y la demografía del territorio entre los ríos Tigris y Éufrates. Los restos materiales recuperados en los estratos de destrucción revelan la magnitud del trauma institucional sufrido por estas poblaciones urbanas primitivas. El análisis de las fuentes epigráficas, tales como las lamentaciones sumerias, describe un escenario de desarticulación social que comenzó mucho antes de que las fuerzas hostiles vulneraran los perímetros defensivos de las principales metrópolis. La vulnerabilidad de Yor se agudizó cuando los flujos de abastecimiento de granos se interrumpieron de manera sistemática, debilitando la resistencia física de los habitantes y la capacidad operativa de sus guarniciones militares. Con los almacenes estatales desprovistos de reservas estratégicas y las rutas comerciales bloqueadas, la densidad poblacional del núcleo urbano se transformó en un factor de riesgo crítico frente a la inminente movilización de los contingentes elamitas y amorreos, quienes iniciaron un avance coordinado hacia el corazón del territorio dinástico. Las crónicas de la época detallan cómo el soberano Ibisin intentó infructuosamente consolidar las defensas perimetrales mediante la edificación de estructuras amuralladas de gran envergadura. Sin embargo, la fatiga de los materiales defensivos y la deserción de los cuadros administrativos locales aceleraron el aislamiento de la capital. La presión ejercida por las fuerzas invasoras se concentró inicialmente en las vías fluviales que servían de sustento logístico y barrera natural, procediendo a la interceptación de las embarcaciones de transporte y a la alteración intencionada de los canales de irrigación, una maniobra que indujo un estado de estrés hídrico severo en el interior de la ciudad fortificada. Los informes técnicos deducidos de las tablillas cuneiformes indican que los niveles de malnutrición calórica alcanzaron índices críticos en un lapso de pocos meses, reduciendo drásticamente la respuesta inmunológica de la población y predisponiendo el entorno urbano a la propagación de agentes patógenos, mientras las fuerzas beligerantes externas consolidaban sus posiciones en la periferia inmediata, estableciendo un cerco hermético que impedía cualquier tipo de evacuación o auxilio exterior. Las autoridades internas perdieron de forma progresiva el monopolio de la fuerza y la cohesión administrativa, lo que derivó en brotes internos de desobediencia civil y disputas por los recursos remanentes. Las defensas externas, privadas de mantenimiento y de personal suficiente para cubrir la totalidad del perímetro, comenzaron a mostrar signos de fallo estructural ante el uso de técnicas de asedio orientadas a la socavación de los cimientos de adobe. La inminencia del asalto final se hizo evidente cuando los destacamentos elamitas posicionaron sus arietes y torres de asalto frente a los accesos principales de la urbe, iniciando la fase de penetración táctica que resultaría en la vulneración definitiva de los puntos de control de la primera línea de contención, marcando el inicio del cese operativo de la administración sumeria, y dando paso a la incursión física directa en el tejido residencial, donde la población civil se hallaba en un estado de vulnerabilidad absoluta y desprovista de vías de escape funcionales, un factor que determinaría el índice de letalidad del evento. La incursión física directa en el tejido residencial determinó un índice de letalidad sumamente elevado debido a la alta densidad demográfica de los vecindarios de Yor. Al vulnerarse los puntos de control de la primera línea de contención, los contingentes elamitas y amorreos procedieron a aplicar tácticas de neutralización urbana sector por sector. Los restos óseos recuperados en los estratos de ocupación correspondientes a esta fase evidencian traumatismos perimortem causados por armas de impacto y proyectiles perforantes de bronce, distribuidos de manera indiscriminada entre la población civil sin distinción de edad o género. El diseño urbanístico sumerio, caracterizado por calles estrechas y pasajes sin salida, anuló la efectividad de cualquier maniobra de repliegue o dispersión.
transformando los entornos domésticos en trampas estructurales donde los ocupantes fueron sometidos a traumas contusos y heridas penetrantes por armas blancas. De forma simultánea al despliegue de la fuerza de choque, se inició la aplicación sistemática de energía térmica sobre las techumbres de madera y cañizo, elementos de alta combustibilidad que estructuraban las viviendas de adobe. Este procedimiento provocó incendios generalizados que se propagaron rápidamente debido a la contigüidad de las edificaciones, induciendo la asfixia por inhalación de monóxido de carbono en aquellos individuos que intentaron refugiarse en las estancias interiores. Los informes arqueológicos constatan la presencia de densas capas de ceniza y la vitrificación de superficies de arcilla en los horizontes de excavación, lo que corrobora la intensidad de las temperaturas alcanzadas durante el siniestro. La destrucción no se limitó a los sectores residenciales. Las fuerzas beligerantes dirigieron sus esfuerzos hacia los centros de almacenamiento y distribución de recursos económicos. Los almacenes asociados a los complejos templarios fueron sistemáticamente vandalizados, procediéndose a la confiscación de las reservas de grano, ganado y metales preciosos que constituían el capital de reserva del Estado. Las tablillas administrativas que registraban los activos económicos de la tercera dinastía fueron fragmentadas y dispersadas, interrumpiendo de manera irreversible la continuidad del registro burocrático y provocando el colapso inmediato de los mecanismos de redistribución de alimentos, mientras los focos de resistencia interna eran suprimidos mediante el uso de la fuerza letal y la captura de prisioneros para su posterior explotación laboral en los territorios periféricos. El asalto avanzó de forma concéntrica hacia el recinto sagrado de la ciudad, el complejo del Sigurat Zenana. Este bastión final, que albergaba tanto el poder religioso como las últimas dependencias de la administración central de Ibn, se convirtió en el objetivo prioritario para la consolidación de la victoria militar, un hito que requeriría la neutralización de los últimos reductos de la Guardia Real Sumeria que se habían atrincherado tras los gruesos muros de los templos principales. La neutralización de los últimos reductos de la Guardia Real Sumeria, atrincherados tras los gruesos muros de los templos principales, requirió el despliegue de tácticas de asalto vertical y el uso de arietes pesados contra los accesos de madera reforzada del complejo del Sigurat. Las fuerzas elamitas concentraron sus unidades de arqueros en las plazas adyacentes para suprimir la capacidad de respuesta de los defensores mediante fuego de saturación con proyectiles de flecha. Una vez debilitada la resistencia en las plataformas inferiores, los destacamentos de asalto procedieron a la penetración física del recinto sagrado, desencadenando un combate cuerpo a cuerpo de alta intensidad en los pasillos y antecámaras del templo de Nana. Los registros materiales documentan que los defensores remanentes fueron ejecutados in situ mediante traumatismos cráneoencefálicos severos y heridas punzantes en la cavidad torácica, eliminando así el último foco de autoridad militar funcional en la capital. Consolidado el control sobre el eje político y religioso, se inició la fase de desmantelamiento simbólico e institucional de la dinastía. El Palacio Real y las residencias de la élite burocrática fueron sistemáticamente saqueados, procediéndose a la extracción forzosa de los archivos dinásticos y a la ejecución sumaria de los altos funcionarios que no habían sido seleccionados para la deportación logística. El destino de los supervivientes civiles atrapados en el interior del perímetro urbano se rigió por criterios de rentabilidad económica y control demográfico por parte de los captores. Aquellos individuos que presentaban condiciones físicas óptimas para el trabajo forzado fueron agrupados en convoys logísticos y conducidos bajo estricta custodia militar hacia el este, un proceso migratorio forzoso que implicó un elevado índice de mortandad en ruta, debido a la privación hídrica y calórica a lo largo de los trayectos áridos. Por otro lado, la población senescente, los infantes y los heridos graves, que no representaban valor utilitario para los conquistadores, fueron abandonados en el entorno urbano devastado, desprovistos de infraestructura habitacional, fuentes de agua potable o redes de suministro de subsistencia. Con el cese de las operaciones militares activas, las condiciones ambientales e higiénicas de la urbe sufrieron una degradación exponencial inmediata. La acumulación masiva de restos biológicos humanos y animales en las vías públicas, expuestos a las altas temperaturas de la llanura aluvial, aceleró los procesos de descomposición orgánica.
Esta concentración de biomasa en descomposición, sumada a la destrucción total de los sistemas de drenaje y a la contaminación de los pozos de agua con fluidos corporales y detritos, generó las condiciones epidemiológicas idóneas para la proliferación descontrolada de vectores biológicos e infecciones bacterianas de transmisión hídrica, un factor que determinaría la supresión de los pocos focos de supervivencia humana que aún permanecían ocultos entre las ruinas de adobe de la otrora metrópolis imperial. La proliferación descontrolada de vectores biológicos e infecciones bacterianas de transmisión hídrica anuló cualquier posibilidad de recuperación orgánica a corto plazo para la población remanente de Yor. Los patógenos colonizaron con rapidez los reservorios de agua estancada causados por la obstrucción de los canales interceptores, desencadenando brotes epidémicos de síndromes diarreicos agudos y fiebres tifoideas que diezmaron a los individuos inmunodeprimidos que aún se ocultaban en los sótanos y estructuras colapsadas, sin acceso a agentes terapéuticos ni a personal médico funcional. La tasa de letalidad interna entre los supervivientes no combatientes alcanzó niveles absolutos en cuestión de semanas, transformando la capital sumeria en un foco de contaminación biológica impracticable para la habitabilidad humana. Paralelamente, la parálisis total de las actividades agrícolas en el hinterland rural de la Baja Mesopotamia consolidó la catástrofe demográfica. El abandono forzado de los campos de cultivo y la falta de mantenimiento estructural en los diques reguladores provocaron que las crecidas estacionales del Tigris y el Éufrates no fueran canalizadas de manera productiva, sino que se tradujeran en inundaciones incontroladas que lavaron los nutrientes de la capa superficial del suelo, o, por el contrario, en una desecación extrema por falta de flujo en las redes de irrigación secundaria. Este desequilibrio hidrológico indujo una salinización acelerada de los suelos arcillosos, un fenómeno químico recurrente en la región que inhabilitó la capacidad de regeneración agrícola de las tierras de labranza durante múltiples ciclos estacionales. Ante el vacío de poder dejado por el colapso de la administración central de Yor, el territorio mesopotámico experimentó un proceso de fragmentación geopolítica y atomización del control territorial. Los contingentes amorreos, de filiación lingüística semítica y organización tribal nómada, procedieron a ocupar los espacios intersticiales entre las antiguas ciudades-estado, aprovechando la ausencia de guarniciones militares centralizadas para asimilar de forma progresiva las infraestructuras supervivientes. Este fenómeno de migración-infiltración forzosa alteró de manera irreversible la composición etnolingüística de la región, diluyendo de forma definitiva el elemento cultural sumerio en favor de nuevas estructuras dinásticas locales que comenzaron a emerger en centros urbanos periféricos como Isin y Larsa. Las nuevas élites de origen amorreo que se asentaron en estas urbes secundarias se enfrentaron a la necesidad de reconstruir los sistemas de registro y control burocrático desde sus cimientos para poder legitimar su autoridad sobre las poblaciones locales. No obstante, el nivel de devastación de los antiguos archivos centrales obligó a una reconfiguración de las prácticas de propiedad de la tierra y de los contratos comerciales, abandonando el modelo de control estrictamente estatal que había caracterizado a la tercera dinastía de Yor. Este cambio estructural dio paso a una progresiva privatización de los sectores productivos y a una descentralización de la economía, un proceso de transición complejo que generó fricciones socioeconómicas crónicas y pequeños conflictos fronterizos entre las nacientes entidades políticas locales, las cuales competían de manera violenta por el control de los escasos recursos hídricos viables que aún discurrían por los canales principales de la llanura aluvial. Las fricciones socioeconómicas crónicas y los pequeños conflictos fronterizos entre las nacientes entidades políticas de Isin y Larsa redefinieron la geografía militar de la llanura aluvial, forzando a estas dinastías de origen amorreo a desarrollar nuevas estrategias de fortificación y control territorial. La competencia por los recursos hídricos viables que aún discurrían por los canales principales, se tradujo en una guerra de desgaste de baja intensidad, caracterizada por incursiones tácticas destinadas a la destrucción de las presas rivales y al desvío intencionado de los caudales fluviales. Estas maniobras de sabotaje hidrológico no solo comprometían la seguridad alimentaria de las poblaciones competidoras,
sino que generaban súbitas inundaciones o sequías artificiales que forzaban la migración interna de comunidades agrícolas enteras hacia los núcleos urbanos fortificados, incrementando la presión demográfica sobre unas infraestructuras aún en proceso de consolidación. La necesidad de gestionar estas masas de población desplazada y de optimizar la recaudación fiscal obligó a los soberanos de Isin a promulgar los primeros códigos de edictos y reformas legales de este período de transición. Estos documentos jurídicos, grabados en tablillas de arcilla, intentaban regular las tasas de interés de las deudas contraídas por los agricultores desposeídos y estabilizar los precios de los productos de primera necesidad, como el grano y el aceite de sésamo. Sin embargo, la efectividad de estas medidas coercitivas se vio limitada por la falta de un aparato administrativo centralizado capaz de imponer el cumplimiento de la ley en los territorios periféricos, donde los jefes tribales amorreos continuaban operando con un alto grado de autonomía operativa y militar, mientras Isin intentaba consolidar su hegemonía mediante la adopción de los antiguos títulos imperiales de York. La dinastía rival de Larsa implementó un enfoque de expansión agresivo basado en la optimización de sus redes comerciales marítimas a través del Golfo Pérsico, al asegurar el control de las rutas de importación de cobre y piedras semipreciosas procedentes de Dilmun. Larsa logró acumular un capital financiero superior, lo que le permitió financiar la contratación de contingentes de mercenarios extranjeros y expandir su capacidad militar ofensiva. Esta simetría económica comenzó a inclinar la balanza del poder regional, transformando el conflicto interurbano en una campaña de absorción territorial, sistemática, que amenazaba con subsumir a las pequeñas ciudades-estado independientes que actuaban como zonas de amortiguamiento en el centro de Mesopotamia. El incremento de la actividad militar y la movilización de grandes cuerpos de infantería ligera, armados con hachas de combate de bronce arsenical y arcos compuestos, elevaron nuevamente los índices de traumatismos óseos y bajas en los registros arqueológicos de los yacimientos del período. Las tácticas de combate evolucionaron hacia asedios prolongados donde el objetivo principal ya no era la destrucción total de la infraestructura urbana, sino la rendición por inanición de la población sitiada para su posterior anexión tributaria. Esta estrategia de desgaste ponía a prueba la resistencia logística de las murallas de las ciudades de la región, cuyos cimientos debían soportar no solo la acción de los arietes, sino también las filtraciones de agua inducidas por el enemigo para debilitar la consistencia estructural del adobe, un factor que determinaría el colapso de las defensas periféricas de los centros urbanos menores y prepararía el escenario para la unificación forzosa del territorio bajo un nuevo y más riguroso control centralizado. La vulneración de las defensas periféricas de los centros urbanos menores facilitó la absorción territorial sistemática por parte de Larsa, consolidando una nueva hegemonía económica y militar en la Baja Mesopotamia. Los soberanos de Larsa procedieron a reestructurar los canales de irrigación de los territorios anexados, centralizando el desvío de los caudales fluviales para asegurar el abastecimiento de su propia capital en detrimento de los asentamientos periféricos. Esta manipulación de los recursos hídricos generó un estado de subordinación forzosa en las poblaciones locales, las cuales, privadas de la autonomía de sus sistemas de riego, se vieron obligadas a tributar altos porcentajes de su rendimiento agrícola en forma de grano y mano de obra para los proyectos de fortificación estatales. Este periodo de dominio de Larsa, sin embargo, exacerbó las tensiones con las potencias regionales emergentes en el norte y el este de la llanura aluvial. En el curso alto del Éufrates, la ciudad de Babilonia, bajo una línea dinástica de origen amorreo rigurosamente organizada, comenzó a expandir su radio de influencia mediante una combinación de diplomacia estratégica y fortificación de enclaves defensivos clave. La administración babilónica evitó inicialmente la confrontación directa con los grandes núcleos del sur, concentrando sus recursos en la unificación de la región de Akkad y el establecimiento de alianzas logísticas con las tribus nómadas de las zonas esteparias, asegurando de este modo una fuerza de reserva militar de alta movilidad. La confrontación entre estos bloques políticos se tornó inevitable a medida que las redes de intercambio comercial e importación de materias primas esenciales, como el estaño de Anatolia y la madera del Líbano, comenzaron a ser interceptadas por guarniciones militares rivales.
Los informes de inteligencia de la época, conservados en la correspondencia diplomática de las cancillerías reales, detallan el despliegue de redes de espionaje y sabotaje destinadas a desestabilizar la cohesión interna de los estados competidores. Las escaramuzas en las zonas de frontera ya no se limitaban a incursiones estacionales de saqueo, sino que respondían a un plan de desgaste sistemático orientado a asfixiar las economías urbanas mediante la interrupción del tráfico de caravanas y la destrucción de los silos de almacenamiento fronterizos. El equilibrio de poder se fracturó definitivamente cuando el soberano de Babilonia, Hammurabi, ascendió al trono e inició una serie de reformas estructurales en el aparato militar de su reino, sustituyendo los reclutamientos forzosos temporales por un cuerpo de soldados profesionales vinculados a la corona mediante la asignación de tierras de cultivo, o ilgum. Este sistema de retribución garantizó la lealtad y la disponibilidad operativa inmediata de las fuerzas de choque babilónicas, optimizando la capacidad de respuesta táctica frente a las incursiones enemigas. Con un ejército altamente disciplinado y una base económica estabilizada, Babilonia inició el despliegue de sus líneas de avance hacia los territorios controlados por Larsa, ejecutando una maniobra de cerco estratégico que modificaría de forma irreversible la configuración política de toda la cuenca mesopotámica. La maniobra de cerco estratégico ejecutada por las fuerzas babilónicas alteró de forma inmediata la dinámica operativa en los frentes de combate del sur. Hammurabi aplicó un enfoque metodológico de asedio que combinaba el aislamiento logístico con la alteración deliberada de la hidrografía local. Las unidades de ingenieros del ejército babilónico procedieron a la construcción de represas provisionales aguas arriba de las posiciones de Larsa, logrando retener el caudal del Éufrates durante periodos prolongados. Esta retención forzosa provocó escasez hídrica y pérdida de cosechas en el territorio enemigo, para posteriormente liberar la masa de agua de forma súbita, generando inundaciones artificiales que socavaron las defensas de adobe de las ciudades satélites de Larsa y facilitaron la penetración de la infantería babilónica. Los registros de campaña indican que los traumatismos por aplastamiento y ahogamiento se incrementaron de manera significativa en las poblaciones afectadas por estas ondas de choque hidráulicas. Al verse vulneradas las defensas estructurales, las guarniciones de Larsa perdieron la capacidad de mantener líneas del frente cohesivas, replegándose desordenadamente hacia el núcleo fortificado de su capital. La infantería profesional de Babilonia, equipada con escudos de gran envergadura y formaciones compactas de lanceros, explotó estas brechas tácticas mediante incursiones de limpieza urbana, neutralizando los focos de resistencia remanentes con un uso calibrado de la fuerza, y procediendo a la captura sistemática de los cuadros técnicos y administrativos del reino vencido. Tras la neutralización operativa de Larsa, la administración babilónica no recurrió a la destrucción total, que había caracterizado el final de la tercera dinastía de Yor, sino que implementó una política de anexión burocrática y estandarización legal. Los territorios conquistados fueron integrados en un sistema de gobernaciones provinciales subordinadas directamente a la Cancillería de Babilonia. Este modelo de control requería la unificación de los criterios jurídicos y comerciales, unificando las pesas, las medidas y las tasas de cambio de la plata para mitigar las fricciones mercantiles que habían atomizado la región durante el periodo de Isin Larsa. Para consolidar esta unificación y asegurar la Pax Babilónica, se inició la redacción y difusión del corpus legislativo conocido como el Código de Hammurabi. Este instrumento jurídico, grabado en estelas de diorita negra y copiado en millares de tablillas de arcilla, buscaba establecer una predictibilidad legal estricta en todo el imperio. El código detallaba con lenguaje técnico las sanciones punitivas correspondientes a delitos contra la propiedad, negligencia profesional y lesiones corporales, aplicando un principio de reciprocidad exacta conocido como la ley del talión, para regular la violencia interna y transferir el monopolio de la justicia desde los clanes tribales hacia el aparato del Estado babilónico, el cual se posicionaba ahora como el único garante del orden y la reproducción social en toda la cuenca mesopotámica. La transferencia del monopolio de la justicia hacia el aparato del Estado babilónico estabilizó las relaciones socioeconómicas internas
permitiendo a la administración de Hammurabi redirigir los recursos excedentes hacia la consolidación de la infraestructura fronteriza. La imposición de un marco legal unificado redujo de manera drástica los índices de criminalidad común y las disputas interurbanas por la propiedad de los bienes raíces, lo que se tradujo en una optimización de la recaudación fiscal en las provincias recién anexadas. Con los ingresos estatales estabilizados en forma de plata y grano, la corona babilónica inició un ambicioso programa de ingeniería civil destinado a la interconexión de los sistemas fluviales del norte y el sur de Mesopotamia, unificando el Éufrates y el Tigris mediante una red de canales troncales navegables. Estas megas estructuras hidráulicas no solo cumplían una función de fomento agrícola, sino que operaban como vías de comunicación estratégica que agilizaban el desplazamiento de los contingentes militares profesionales. Las guarniciones babilónicas podían ser transportadas por vía fluvial hacia cualquier foco de insurgencia o agresión externa en una fracción del tiempo requerido por las antiguas marchas de infantería a través de las zonas desérticas. Esta ventaja logística se volvió crítica cuando las fronteras septentrionales del imperio comenzaron a registrar incursiones por parte de los pueblos montañeses de los Montes Sagros, específicamente las tribus casitas, quienes empleaban tácticas de guerrilla de alta movilidad para interceptar los suministros de madera y minerales. La respuesta militar babilónica ante estas incursiones se caracterizó por la edificación de una línea continua de fuertes de aduana y puestos de observación a lo largo del piedemonte de los Sagros. Estas fortificaciones, dotadas de sistemas de señalización óptica mediante antorchas y mensajeros a caballo, permitían una detección temprana de los movimientos de tropas hostiles y la activación inmediata de los protocolos de contención perimetral. Los manuales de estrategia militar de la época, copiados por los escribas del palacio, enfatizaban la necesidad de evitar los combates en terreno montañoso y cerrado, priorizando la neutralización de los atacantes en las zonas de transición llanas, donde las formaciones de lanceros babilónicos podían desplegar su superioridad táctica y armamentística de manera óptima. A pesar de la eficiencia del modelo defensivo implementado por la primera dinastía de Babilonia, la estabilidad del imperio dependía en exceso de la cohesión del núcleo burocrático central y de la capacidad operativa del soberano para dirimir los conflictos de intereses entre la élite sacerdotal y los terratenientes militares. A la muerte de Hammurabi, el sistema comenzó a mostrar síntomas de fatiga institucional, debido a la progresiva disminución de las tierras de la corona disponibles para el pago del sistema Ilkum, y al incremento de la presión tributaria sobre las comunidades de campesinos libres. Esta degradación de las bases socioeconómicas del Estado redujo de forma gradual la capacidad de reclutamiento y mantenimiento de los ejércitos profesionales, debilitando la resiliencia estructural de Babilonia, justo en el momento en que nuevas potencias tecnológicamente avanzadas del Asia Menor comenzaban a proyectar su poder hacia el sur de la cuenca mesopotámica. La progresiva disminución de las tierras de la corona disponibles para el pago del sistema Ilkum contrajo la base operativa del ejército babilónico, obligando a los sucesores de Hammurabi a depender de milicias locales de menor cualificación técnica. Esta pérdida de profesionalismo en las fuerzas de primera línea coincidió con una fase de estancamiento económico provocada por la hiperinflación del precio de la plata y las malas cosechas cíclicas derivadas de la salinización, acumulada en los campos del sur. A medida que el control administrativo centralizado se debilitaba, las provincias del Golfo Pérsico se cindieron para formar la dinastía del País del Mar, interrumpiendo de forma definitiva el acceso de Babilonia a los circuitos comerciales marítimos, y privando a la capital de los flujos de divisas necesarios para financiar la defensa del imperio. El aislamiento logístico y la vulnerabilidad interna de la metrópoli captaron la atención de una potencia militar emergente en la península de Anatolia, el reino hitita. Bajo la conducción del monarca Mursili, las fuerzas hititas desarrollaron una doctrina de campaña de largo alcance basada en la alta movilidad de sus unidades de carros de combate ligeros, una innovación tecnológica que superaba en velocidad y capacidad de penetración a la infantería tradicional mesopotámica. Los carros hititas, estructurados con un eje centrado y una dotación de 3 combatientes, un conductor, un escudero y un lancero o arquero, permitían ejecutar maniobras de flanqueo dinámicas
y desarticular las líneas defensivas estáticas antes del contacto físico directo. Hacia el año 1595, antes de nuestra era, Mursili inició una expedición militar sin precedentes a lo largo del curso del río Éufrates, cubriendo una distancia de más de 1000 kilómetros con el objetivo específico de neutralizar el centro político de Babilonia. La marcha hitita eludió las fortalezas periféricas mediante desplazamientos rápidos que impidieron a la administración babilónica coordinar una respuesta defensiva unificada. Los informes epigráficos documentan que las guarniciones fronterizas locales, desprovistas de apoyo logístico central, y superadas por la velocidad de la caballería enemiga, capitularon de forma sucesiva, dejando expedito el camino hacia la capital imperial. Cuando las fuerzas de Anatolia se posicionaron frente a los muros de Babilonia, la resistencia interna se hallaba sumamente mermada por el desabastecimiento crónico y las divisiones políticas entre la corte real y la casta sacerdotal. Las unidades de carros e infantería hitita procedieron a la vulneración de las puertas principales de la ciudad empleando tácticas combinadas de asalto e ignición forzada de las estructuras de madera de los accesos. La penetración en el núcleo urbano resultó en una de las operaciones de saqueo más sistemáticas registradas en la historia de la región, un evento que concluyó no solo con la ejecución de la línea dinástica de Hammurabi, sino con la remoción física de los símbolos de soberanía de la ciudad, desarticulando el orden político establecido, y sumiendo a Mesopotamia en un prolongado periodo de reconfiguración institucional. La remoción física de los símbolos de soberanía y la ejecución de la línea dinástica de Hammurabi abrieron un vacío de poder absoluto en el centro de Mesopotamia, clausurando el periodo paleobabilónico de forma irreversible. Una vez completada la fase de confiscación de activos económicos y la captura de recursos estratégicos, las fuerzas hititas de Mursili iniciaron un repliegue logístico inmediato hacia los territorios de Anatolia, ya que la distancia respecto a sus bases de suministro impedía el establecimiento de una estructura de ocupación permanente en la llanura aluvial. Este repliegue dejó a la metrópoli en un estado de parálisis administrativa, con sus canales de riego desatendidos, su burocracia desarticulada, y su población expuesta a la escasez calórica aguda derivada de la interrupción de los flujos de distribución centralizada. La vulnerabilidad estructural de la región fue capitalizada de manera sistemática por los contingentes casitas, quienes ya se habían asentado de forma periférica en las regiones del piedemonte de los Montes Sagros durante los reinados anteriores. A diferencia de la incursión destructiva e itinerante de los hititas, los líderes casitas ejecutaron una maniobra de penetración física y estabilización institucional a largo plazo. Al ingresar en una Babilonia desprovista de mandos militares funcionales, procedieron a la ocupación de las instalaciones gubernamentales supervivientes y asumieron el control de los mecanismos de recaudación fiscal, iniciando la fundación de una nueva dinastía que gobernaría la región por más de 4 siglos. Para asegurar la legitimidad de su mandato sobre una población de arraigada tradición semítica y sumeria, la élite casita implementó una estrategia de asimilación cultural y restauración material. Asimismo, se iniciaron obras de reparación urgente en la red troncal de canales, reanudando el flujo hídrico hacia los campos de cultivo y mitigando el riesgo de hambruna generalizada en el hinterland agrícola. La administración casita modificó el patrón de asentamiento y la organización económica territorial mediante la introducción del sistema de propiedad de la tierra denominado Kudurru. Estas estelas de piedra, grabadas con inscripciones legales y símbolos de validación divina, funcionaban como títulos oficiales de propiedad y registros de exención de impuestos otorgados de manera directa por el soberano a miembros de la élite militar, funcionarios reales y templos. Este modelo descentralizó parcialmente la gestión económica, dotando a las regiones periféricas de una autonomía jurídica que estabilizó la producción agrícola a nivel regional, un factor que permitiría la progresiva inserción de Mesopotamia en una nueva red internacional de diplomacia e intercambio comercial a gran escala en el Próximo Oriente, consolidando las bases de una paz interna que perduraría hasta la emergencia de presiones militares procedentes del norte asirio. La emergencia de presiones militares procedentes del norte asirio alteró de forma drástica el equilibrio estratégico que la administración casita había consolidado en la Baja Mesopotamia.
El Estado asirio, asentado en el curso alto del río Tigris, había desarrollado un modelo social altamente militarizado, cuya economía y cohesión política dependían de la expansión territorial continua y de la extracción de tributos. Las fuerzas asirias perfeccionaron la logística de las campañas de larga distancia mediante la creación de un sistema de levas estacionales rigurosamente coordinado y el uso generalizado de armamento de hierro, un avance metalúrgico que otorgaba a sus unidades de infantería una ventaja operativa crítica en términos de durabilidad y capacidad de penetración frente a las defensas de bronce tradicionales. Las crónicas epigráficas de este período documentan un incremento sistemático de las incursiones asirias orientadas al control de las rutas comerciales que unían la llanura aluvial con los yacimientos metalúrgicos de Anatolia y las zonas boscosas del Levante. Los soberanos casitas de Babilonia intentaron contener este avance mediante la construcción de líneas defensivas estáticas y la firma de tratados de delimitación fronteriza. Sin embargo, la superioridad táctica de la maquinaria de guerra asiria, combinada con el empleo de unidades de caballería ligera para el hostigamiento de las líneas de suministro, desarticuló de forma progresiva los puestos avanzados de la administración meridional. El punto de inflexión en esta confrontación regional se produjo bajo el mandato del monarca sirio Tukulti-Ninurta I, quien ejecutó una campaña ofensiva a gran escala dirigida directamente contra el corazón del reino casita. Las fuerzas del norte sortearon las defensas fluviales mediante el despliegue de pontones provisionales, logrando posicionar a su cuerpo principal de ejército en la periferia inmediata de Babilonia. Los informes arqueológicos asociados a esta fase evidencian niveles severos de destrucción material en los centros urbanos del entorno babilónico, caracterizados por el colapso de muros de contención y la presencia de proyectiles de flecha pesados en los estratos de ocupación. Tras un asedio de corta duración que comprometió la integridad logística de la capital, las unidades asirias vulneraron las fortificaciones de Babilonia, procediendo a la captura directa del monarca casita Castilias IV. La ocupación subsecuente se caracterizó por la aplicación de medidas punitivas severas, que incluyeron el desmantelamiento parcial de las murallas de la ciudad, el saqueo de los tesoros acumulados en el complejo de Lesagila, y la deportación forzosa de un porcentaje significativo de la población calificada hacia el núcleo asirio. Este evento no solo interrumpió la continuidad dinástica casita, sino que subordinó por primera vez el destino político de la Baja Mesopotamia a los dictámenes de una potencia imperial externa sentada en el norte, iniciando un ciclo secular de insurgencia, represión militar y reconfiguración demográfica. La subordinación del destino político de la Baja Mesopotamia a los dictámenes de la potencia imperial del norte dio inicio a una fase de inestabilidad crónica marcada por la resistencia interna y las incursiones punitivas asirias. Aunque Tukulti-Ninurta I impuso gobernadores títeres para administrar los recursos agrícolas de Babilonia, la élite local y el estamento sacerdotal articularon redes de insurgencia clandestina, que sabotearon de manera sistemática la recaudación fiscal y el envío de tributos hacia Nínive y Asur. Esta resistencia civil, combinada con revueltas en los propios frentes internos de Asiria que culminaron en el asesinato del monarca septentrional, permitió a la dinastía casita recuperar temporalmente una autonomía operativa precaria, aunque debilitada en sus cimientos logísticos y demográficos. La vulnerabilidad de esta Babilonia post-asiria fue aprovechada por un actor geopolítico adyacente, el reino de Ilam, situado en el actual suroeste de Irán. Los soberanos elamitas, percibiendo el desgaste material de los dos bloques mesopotámicos, iniciaron una campaña militar de penetración profunda a lo largo del eje del río Tigris. Bajo el mando de Shutruk-Naunte, las fuerzas elamitas emplearon unidades de infantería de choque y arqueros de tiro tenso para desarticular los puestos de control fronterizo casitas, que carecían del personal militar necesario para sostener una defensa perimetral cohesionada. Los registros arqueológicos y epigráficos de esta incursión documentan un nivel de confiscación patrimonial sin precedentes. Las fuerzas elamitas no solo neutralizaron la resistencia física de las guarniciones babilónicas mediante traumatismos penetrantes y ejecuciones sumarias de los mandos políticos, sino que procedieron al saqueo sistemático de los grandes monumentos nacionales que legitimaban la historia de Mesopotamia.
Entre los activos culturales y jurídicos sustraídos y trasladados a la capital elamita de Susa se encontraban la célebre estela del Código de Hammurabi y la Victoria de Naram-Sin, monumentos que operaban como los ejes de la identidad y el orden legal de la región. El asalto elamita culminó con la deposición definitiva del último soberano casita, clausurando un ciclo dinástico de 4 siglos, y sumiendo a la llanura aluvial en un estado de atomización administrativa absoluta. Las redes de irrigación sufrieron un nuevo periodo de abandono técnico, lo que indujo la contracción de las áreas cultivables, y provocó un desplazamiento forzoso de las poblaciones urbanas hacia economías de subsistencia de carácter seminómada. Este vacío institucional y de control territorial prepararía las condiciones para la emergencia de una nueva línea de resistencia nativa originaria de la ciudad de Isin, la cual intentaría restaurar la soberanía mesopotámica frente a las presiones hegemónicas de sus vecinos periféricos. La emergencia de la segunda dinastía de Isin representó un esfuerzo de consolidación autóctona orientado a revertir la fragmentación institucional provocada por las incursiones elamitas. El cuadro de mandos de esta nueva facción política comprendió la necesidad prioritaria de restaurar la capacidad ofensiva del ejército y dotar a la administración de un control centralizado riguroso. El máximo exponente de esta fase de restauración fue Nabucodonosor, quien asumió la jefatura del Estado con el objetivo estratégico de penetrar en territorio elamita y recuperar los activos patrimoniales y religiosos sustraídos durante el saqueo de Babilonia, cuyo cautiverio continuaba operando como un factor de desmoralización social y parálisis teológica en la llanura aluvial. Las crónicas militares detallan que Nabucodonosor seleccionó un momento operativo crítico para iniciar su ofensiva, los meses de estío, cuando las temperaturas de la llanura alcanzaban índices extremos. Esta decisión táctica buscaba explotar la vulnerabilidad logística de las guarniciones elamitas, deshabituadas a las operaciones de alta intensidad bajo condiciones de estrés térmico severo. El ejército babilónico ejecutó un avance forzado a través de las rutas desérticas orientales, sufriendo bajas significativas por deshidratación y fatiga térmica entre los animales de tiro y la infantería ligera. Sin embargo, la velocidad del desplazamiento impidió que los puestos de observación elamitas organizaran una línea de contención perimetral efectiva en la frontera. La confrontación decisiva se produjo en las márgenes del río Karun, donde las fuerzas elamitas intentaron bloquear el paso hacia Susa mediante una formación compacta de arqueros y carros pesados. El choque de infantería se caracterizó por elevados índices de traumatismos por impacto y lesiones penetrantes causadas por espadas cortas y lanzas de bronce. Las unidades babilónicas, motivadas por la urgencia de asegurar los pozos de agua locales y por el imperativo religioso de la campaña, lograron fracturar el flanco izquierdo de la línea elamita, induciendo una retirada desordenada del contingente hostil y procediendo a la ocupación física de la capital enemiga. Nabucodonosor capitalizó este éxito militar mediante la ejecución de reformas agrarias e institucionales que permitieron la reactivación de los catastros de propiedad y la estabilización de los flujos tributarios. Este periodo de restauración, no obstante, constituyó un interludio de estabilidad limitada, dado que la presión demográfica y las migraciones forzosas de nuevas poblaciones nómadas procedentes de las estepas occidentales, los arameos, comenzaron a presionar de manera sistemática los perímetros defensivos de las principales urbes del Éufrates, iniciando una nueva fase de desgaste logístico que el debilitado estado meridional no se hallaba en condiciones de absorber a largo plazo. La infiltración sistemática de los contingentes arameos a lo largo de las riberas del Éufrates provocó una desarticulación progresiva de las redes de comunicación entre las ciudades del norte y del sur. Estas comunidades nómadas y seminómadas, organizadas en estructuras tribales descentralizadas, no buscaban el asalto directo a las murallas urbanas, sino la ocupación de las tierras de pastoreo adyacentes a los canales de irrigación principales. Esta presencia no regulada interfirió con los ciclos de siembra y recolección, induciendo un estado de inseguridad crónica en el hinterland agrícola que forzó la contracción de los suministros de grano hacia los centros urbanos, al verse privados de excedentes agrícolas y de rutas comerciales seguras. Los centros administrativos de Babilonia y Sin experimentaron una severa recesión económica,
y una pérdida de control jurisdiccional sobre la periferia. Este periodo de debilitamiento estructural, que los registros históricos denominan la Edad Oscura de Mesopotamia, se caracterizó por la inestabilidad de las líneas dinásticas y la parálisis de la producción de documentos escritos oficiales. Las tablillas administrativas de esta fase disminuyen drásticamente en volumen, lo que refleja el cese operativo de las escuelas de escribas y la fragmentación del aparato burocrático central. Sin una autoridad estatal capaz de coordinar el mantenimiento de las obras hidráulicas, los canales sufrieron procesos acelerados de colmatación y sedimentación limosa, alterando los cursos fluviales naturales y transformando extensas áreas de cultivo en marismas impracticables o zonas desérticas estériles, mientras el sur mesopotámico se sumía en este proceso de atomización y ruralización forzosa. El reino asirio en el norte iniciaba una fase de reestructuración interna radical que sentaría las bases de su resurgimiento como el imperio neoasirio. Los monarcas de Nínive y Asur reformularon su doctrina militar mediante la incorporación masiva de caballería pesada y la creación de un cuerpo de ingenieros especializados en el asalto de ciudades fortificadas mediante maquinaria pesada. Este nuevo ejército asirio operaba de manera permanente, rompiendo la dependencia tradicional de las levas agrícolas estacionales y garantizando una capacidad de proyección de fuerza letal continua durante todo el año civil. Bajo los primeros soberanos de esta nueva era, como Adad-nirari II y Tukulti-Ninurta II, Asiria comenzó a ejecutar campañas punitivas sistemáticas orientadas a despejar las rutas del Éufrates ocupadas por las tribus arameas. La estrategia asiria combinaba la neutralización física de los focos de resistencia mediante ejecuciones masivas y empalamientos con la deportación a gran escala de comunidades enteras hacia el núcleo imperial. Estas maniobras de reingeniería demográfica y terror psicológico calibrado buscaban anular la capacidad de respuesta de las poblaciones locales antes del contacto bélico, preparando el escenario para una nueva y definitiva campaña de absorción de la Baja Mesopotamia por parte de la maquinaria imperial del norte. La aplicación sistemática de tácticas de reingeniería demográfica y terror psicológico calibrado por parte del imperio neoasirio facilitó la sumisión progresiva de los enclaves arameos y la aproximación de sus vanguardias militares a las fronteras de Babilonia. A mediados del siglo IX antes de nuestra era, el monarca asirio Shalmaneser III intervino directamente en los asuntos internos del sur, respondiendo a la solicitud de asistencia técnica y militar del soberano babilónico Marduk-Sakir-Shumi, cuyo mandato se hallaba amenazado por una rebelión interna liderada por su propio hermano. Esta intervención formalizó la penetración operativa siria en el territorio meridional bajo una fachada de estabilización jurídica y auxilio dinástico. Las fuerzas de Shalmaneser III desplegaron su superioridad táctica mediante el uso de torres de asalto móviles de varios niveles y arietes con cabeza de hierro suspendidos por cadenas, estructuras diseñadas para fracturar la resistencia de los muros de adobe sin requerir prolongados periodos de asedio. Los informes epigráficos detallan que las facciones rebeldes fueron neutralizadas sector por sector en las regiones de Akkad y Caldea. Las bajas por traumatismos penetrantes de proyectil y aplastamiento se concentraron en las élites disidentes, cuyas ejecuciones sumarias fueron expuestas públicamente en los accesos urbanos, como medida de disuasión biopolítica para asegurar la obediencia de los supervivientes civiles. La dependencia de Babilonia respecto al soporte militar del norte exacerbó las tensiones internas, particularmente entre las tribus caldeas asentadas en las regiones marismeñas del extremo sur. Estas facciones, caracterizadas por una estructura social de alta movilidad y un rechazo crónico a la centralización asiria, comenzaron a articular una resistencia armada intermitente que saboteaba el tránsito de las caravanas comerciales y la recaudación de los tributos imperiales. La incapacidad de la debilitada burocracia babilónica para contener estas incursiones caldeas forzaría a los sucesivos emperadores neoasirios a abandonar la estrategia de control indirecto, optando por la ocupación física directa y la anexión provincial de la totalidad de la Baja Mesopotamia, un proceso que incrementaría exponencialmente los índices de letalidad y destrucción material en la región. La transición hacia una estrategia de ocupación física directa y anexión provincial se consolidó de manera definitiva
bajo el reinado de Tiglat-Pileser III, este monarca neoasirio introdujo una reforma administrativa radical que eliminó la figura del protectorado babilónico, procediendo a la autocoronación como soberano de Babilonia bajo el nombre de Pulu. Este acto unificó ambas coronas bajo un esquema de control dual que requería la presencia física constante de gobernadores asirios en los principales nudos de comunicaciones de la Baja Mesopotamia. La burocracia imperial procedió a la reestructuración de los distritos fiscales, aplicando un sistema de tasación riguroso que extraía los excedentes de la producción de dátiles, cebada y ganado para sostener el esfuerzo bélico asirio en otros frentes de expansión. La resistencia a este modelo de anexión forzosa fue liderada por Merodach-Baladan II, un influyente jefe caldeo de la tribu de Bit Yakin. Explotando las marismas del sur como santuario logístico, Merodach-Baladan articuló una coalición militar multinacional, que incluyó el apoyo financiero y armamentístico del reino de Elam. Mediante incursiones tácticas de alta movilidad, las fuerzas caldeas lograron desalojar de forma temporal a las guarniciones asirias de Babilonia, proclamando la independencia del sur y restableciendo los circuitos comerciales autónomos con el Golfo Pérsico. Esta afrenta a la soberanía imperial provocó una respuesta militar de proporciones masivas por parte de la corte de Nínive. El sucesor asirio, Sargón II, asumió el mando directo de las operaciones de pacificación, ejecutando una maniobra de pinza estratégica diseñada para aislar a Babilonia de sus aliados elamitas. El ejército asirio avanzó de manera concéntrica a lo largo de las cuencas del Tigris y el Éufrates, empleando unidades de infantería pesada con armadura de láminas de hierro y destacamentos de arqueros protegidos por grandes paveses. Los informes de campaña detallan que las fuerzas de Sargón II neutralizaron sistemáticamente las fortalezas caldeas de la periferia, utilizando rampas de asedio de tierra compactada para nivelar las defensas de adobe y permitir el acceso directo de los arietes pesados. Los traumatismos perimortem identificados en los estratos de ocupación de esta fase revelan la intensidad de la fuerza letal empleada para sofocar la rebelión. Los individuos que ofrecieron resistencia armada fueron sometidos a procesos de neutralización física inmediata, mientras que los supervivientes caldeos de Bit Yakin fueron objeto de decretos de deportación masiva hacia las regiones septentrionales de Siria y Anatolia. A pesar de la contundencia de la represión militar asiria y de la huida de Merodach-Baladan hacia los confines elamitas, el foco de la insurgencia babilónica no fue erradicado por completo, sembrando las bases de un antagonismo crónico que escalaría hasta niveles de destrucción absoluta durante el subsiguiente reinado de Sennacherib. El antagonismo crónico entre la administración imperial y las facciones disidentes de la Baja Mesopotamia alcanzó su cenit operativo bajo el reinado de Sennacherib. Tras una serie de campañas infructuosas destinadas a estabilizar la región de manera indirecta, y tras el trauma institucional que significó la captura y posterior ejecución de su hijo primogénito y gobernador de Babilonia, Asur-nadin Shumi, por parte de una coalición caldeo-elamita, el emperador asirio optó por una doctrina de neutralización estructural absoluta. Hacia el año 689 a.de nuestra era, las fuerzas neoasirias establecieron un cerco hermético sobre Babilonia, iniciando una fase de asedio ininterrumpido que degradó de forma crítica la capacidad logística y la resistencia física de los ocupantes de la urbe. Una vez que la vulneración de los accesos principales permitió la penetración de las unidades de infantería de choque, Sennacherib ordenó el cese de toda función administrativa o de preservación patrimonial. A diferencia de las incursiones previas de sus antecesores, la orden explícita contempló la erradicación total del tejido urbano. Los informes epigráficos, redactados por los escribas reales de Nínive, detallan que los habitantes fueron sometidos a procesos de eliminación física sistemática en las vías públicas, acumulando los restos biológicos en los canales de drenaje para obstruir de manera intencionada los flujos de agua y generar un estado de contaminación ambiental irreversible. La demolición de la infraestructura arquitectónica se ejecutó mediante un protocolo de ingeniería destructiva coordinada. Los templos, las viviendas residenciales, los palacios y las monumentales murallas de adobe fueron desmantelados bloque por bloque. Los restos materiales resultantes de la demolición fueron cargados en convoys logísticos y arrojados al cauce del río Éufrates,
con el propósito explícito de obstruir el canal principal y provocar la inundación permanente del emplazamiento urbano original. Este procedimiento alteró la hidrografía local, transformando la antigua metrópolis en un área pantanosa impracticable para la habitabilidad humana o el desarrollo de actividades agrícolas. Para consumar la anulación simbólica y física del estado meridional, las unidades de ingenieros asirios abrieron brechas artificiales en los diques reguladores adyacentes, desviando el flujo del Éufrates directamente sobre el núcleo en ruinas de la ciudad. El estrato arqueológico correspondiente a este evento evidencia densos depósitos de limo e inundación sobre las estructuras carbonizadas, documentando el cese absoluto de la actividad burocrática y comercial en la región durante años. La costosa estrategia de reconstrucción implementada por Esaradón, el sucesor de Sennacherib, respondió a la necesidad imperiosa de mitigar la parálisis comercial que la destrucción de Babilonia había generado en todo el Próximo Oriente. El nuevo monarca asirio comprendió que la anulación del principal nodo logístico del sur bloqueaba las rutas de intercambio con el Golfo Pérsico y reducía los ingresos fiscales del imperio. Mediante decretos reales, Esaradón eximió de impuestos a las poblaciones retornadas, financió la reparación de los canales de irrigación colmatados y ordenó la reconstrucción integral del complejo templario de Esagila y del Sigurat de Temenanqui, restituyendo la infraestructura física y el estatus legal de la metrópolis. Sin embargo, este esfuerzo de estabilización se vio truncado tras el deceso del emperador, lo que dio paso a un conflicto fratricida de proporciones continentales entre sus dos herederos, Asurbanipal, quien asumió el trono imperial de Nínive, y Shamash-shum-ukin, designado como rey subordinado de Babilonia. Tras 16 años de administración pacífica, el monarca babilónico articuló una vasta coalición clandestina con el reino de Ilam, las tribus caldeas y contingentes árabes de la estepa para derrocar la hegemonía de su hermano septentrional. La respuesta de Asurbanipal fue inmediata y de una precisión metodológica severa, movilizando al ejército profesional asirio para aislar los centros urbanos disidentes. Hacia el año 650 antes de nuestra era, las fuerzas de Nínive impusieron un bloqueo táctico hermético sobre Babilonia, Borsippa y Sippar, impidiendo el ingreso de cualquier vector de suministro calórico. Las crónicas cuneiformes describen que el estado de sitio se prolongó por más de 2 años, induciendo una hambruna extrema e índices de malnutrición calórica aguda sin precedentes en el interior del recinto amurallado. Los registros médicos indirectos documentan el colapso total de las funciones sociales e higiénicas de la urbe, donde los supervivientes civiles se vieron forzados a consumir recursos orgánicos no convencionales y detritos para prolongar la supervivencia biológica elemental, cuando la debilidad física de los defensores facilitó la penetración forzosa de las unidades asirias. La escena interior se caracterizó por la acumulación masiva de cadáveres en avanzado estado de descomposición, un factor que propició brotes epidémicos inmediatos de peste y disentería. Shamash-shum-ukin pereció en el interior de su palacio en llamas, un evento que marcó el cese operativo de la rebelión. Asurbanipal ejecutó purgas selectivas contra los cuadros militares supervivientes mediante amputaciones y decapitaciones expuestas en las plazas públicas, imponiendo un régimen de control militar directo de extrema rigurosidad, que, aunque suprimió temporalmente la insurgencia, dejó las bases demográficas y económicas de la Baja Mesopotamia exhaustas y predispuestas a una fractura definitiva ante cualquier síntoma de debilidad en el núcleo central del imperio asirio. La extrema rigurosidad del control militar asirio no logró impedir que el agotamiento demográfico y financiero del propio imperio del norte comenzara a manifestarse tras el fallecimiento de Asurbanipal. El vacío de autoridad en la corte de Nínive, provocado por disputas sucesorias crónicas entre las élites asirias, debilitó de manera irreversible la capacidad de despliegue de las guarniciones fronterizas en el sur. Esta coyuntura operativa fue capitalizada por Nabopolassar, un líder de origen caldeo que asumió el mando de las fuerzas insurgentes en la Baja Mesopotamia. Hacia el año 626 antes de nuestra era, Nabopolassar consolidó el control sobre el nudo estratégico de Babilonia, fundando la dinastía neobabilónica e iniciando una contraofensiva sistemática destinada a la expulsión definitiva de los contingentes asirios supervivientes del territorio aluvial.
Para neutralizar de forma permanente la amenaza del norte, la administración neobabilónica implementó una estrategia de alianza militar multinacional con el reino de los medos, una potencia emergente establecida en la meseta iraní, que disponía de unidades de caballería pesada altamente efectivas. Las fuerzas combinadas de babilonios y medos ejecutaron una maniobra de penetración profunda a lo largo del curso del río Tigris, eludiendo las líneas defensivas secundarias y dirigiendo el esfuerzo bélico directamente contra los centros de poder del imperio asirio. Las campañas de asalto resultaron en la caída sucesiva de los complejos urbanos de Asur y Calaj, donde la aplicación de la fuerza letal y la destrucción de la infraestructura palaciega desarticularon los mandos intermedios del ejército septentrional. El punto de inflexión decisivo de esta contraofensiva se alcanzó en el año 612, antes de nuestra era, con el asedio y vulneración de Nínive, la capital político-militar del imperio. Las fuerzas de la coalición emplearon técnicas de desvío fluvial para erosionar las secciones de adobe de la muralla perimetral, permitiendo la incursión física directa de la infantería pesada. Los registros arqueológicos en los palacios asirios documentan intensos horizontes de termoalteración por fuego y restos óseos con traumatismos perimortem severos provocados por armas de corte y proyectiles pesados. Esta destrucción sistemática del núcleo administrativo asirio clausuró definitivamente siglos de hegemonía del norte, transfiriendo el control absoluto de toda la cuenca mesopotámica a la nueva estructura imperial de Babilonia. Con el norte neutralizado y las bases asirias reducidas a escombros, el imperio neobabilónico procedió a una reconfiguración total del espacio geopolítico del Próximo Oriente. Nabopolassar y su sucesor iniciaron un programa inmediato de centralización económica, absorbiendo los antiguos circuitos comerciales asirios y redirigiendo los flujos de tributos y mano de obra forzada hacia el embellecimiento y la fortificación de la capital meridional. Esta transición elevó a Babilonia a una escala de desarrollo urbanístico y demográfico sin precedentes en la región, preparando el escenario para la fase de máxima expansión militar y arquitectónica del imperio, la cual redefiniría las dinámicas de control territorial y deportación de poblaciones en todo el Levante. La fase de máxima expansión militar y arquitectónica del imperio neobabilónico se consolidó bajo el prolongado mandato de Nabucodonosor II, quien orientó los recursos excedentes del Estado hacia la reingeniería defensiva de la capital y la proyección de la fuerza letal hacia el levante mediterráneo para evitar que se repitieran los traumas de asedio documentados en los siglos precedentes. La administración babilónica ejecutó la construcción de un triple anillo periférico de murallas de ladrillo cosido unidos con asfalto, una innovación técnica que impermeabilizaba las bases defensivas frente a los intentos de socavación hidráulica que habían destruido Nínive. El acceso principal a la urbe fue jerarquizado mediante la edificación de la Puerta de Ishtar, una estructura fortificada revestida de ladrillo vidriado azul, que operaba tanto de barrera física como de dispositivo de control, demográfico e identitario. Las campañas exteriores de Nabucodonosor II se rigieron por criterios de control geopolítico estricto de las rutas comerciales sirio-palestinas, lo que generó colisiones directas con el Reino de Judá y otras entidades políticas del sector occidental. Al registrarse focos de insurgencia fiscal y desobediencia civil en la ciudad fortificada de Jerusalén, el ejército neobabilónico aplicó un protocolo de asedio prolongado que concluyó en el año 587, antes de nuestra era, con la vulneración de los perímetros defensivos, el desmantelamiento de las infraestructuras templarias y la aplicación del decreto de deportación masiva conocido como el cautiverio de Babilonia. Las poblaciones desplazadas fueron reasentadas de forma estratégica en los núcleos agrícolas despoblados de la llanura aluvial para reactivar la producción de cereal y el mantenimiento forzoso de la red de canales. A pesar de la aparente solidez de este modelo imperial, la estabilidad interna de Babilonia comenzó a fracturarse de manera exponencial tras el deceso de Nabucodonosor II, debido a la falta de cohesión en la línea sucesoria y a un enconado conflicto civil entre el último soberano, Nabonido, y la influyente casta sacerdotal. Esta fractura en el núcleo del poder civilizatorio mesopotámico redujo la resiliencia institucional del Estado justo cuando una nueva potencia militar de alta disciplina emergía en el este, el imperio aqueménida bajo la conducción de Ciro el Grande.
Hacia el año 539 antes de nuestra era, las fuerzas persas ejecutaron una campaña de penetración táctica que eludió las fortificaciones externas mediante la infiltración coordinada por el cauce desviado del río Éufrates, logrando la capitulación operativa de Babilonia sin requerir la destrucción física de su infraestructura arquitectónica. La caída de la metrópolis neobabilónica no solo marcó el cese definitivo de las dinastías autóctonas, independientes en la llanura aluvial, sino que clausuró formalmente 3 milenios de evolución institucional, jurídica y militar en Mesopotamia, integrando de forma permanente el antiguo espacio sumerio-acadio en las estructuras burocráticas de los grandes imperios universales de la antigüedad, y consolidando el fin de la era de las ciudades-estado fluviales independientes,